Las Cortes Generales. 6.1. Características. Recogiendo una antigua tradición, el Parlamento toma en España el nombre de Cortes Generales. Pues bien, ¿cuáles son las características de las Cortes? Pueden resumirse del siguiente modo. Las Cortes son un órgano representativo que participa de la soberanía. Las Cortes, como representación, sustituyen al pueblo del que emanan todos los poderes. Las Cortes son un órgano de poder político. Dado el carácter político de los acuerdos y actuaciones de las Cortes, sus actos solo están limitados por la Constitución, por lo que escapan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, pudiendo únicamente ser revisados en cuanto sean contrarios a la Constitución por el Tribunal Constitucional. Las Cortes son un órgano deliberante. Son un lugar de encuentro de la representación plural de la sociedad y un ámbito donde se establece el compromiso entre las distintas tendencias, definiéndose los acuerdos en razón de las mayorías, que apoyan al gobierno, y las minorías que les hacen oposición. Las Cortes son un órgano bicameral. La Constitución ha optado por la existencia de dos cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado. Las Cortes son un órgano legislativo. Las Cortes son el órgano normal de la legislación, que solo en situaciones de urgencia, reales decretos leyes, o por delegación, reales decretos legislativos, puede ser sustituido en esta función. Las Cortes son un órgano de control de la acción del gobierno. Esta función de control es muy importante, pudiéndose decir que la principal nota que distingue a un parlamento de un sistema democrático de otro, que no lo es, consiste en la intensa fiscalización que ejerce el primero sobre los actos emanados del Poder Ejecutivo, más concretamente del Gobierno. Las Cortes son un órgano permanente. Aun en periodo de vacaciones o en caso de su disolución, las Cortes continúan a algunos efectos a través de las diputaciones permanentes. Las Cortes son un órgano de publicidad. Según el artículo 80 de la Constitución, las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. 6.2. Funcionamiento de las Cortes Generales. Cuatro puntos vamos a tratar con respecto al funcionamiento de las cámaras. 1. El estatuto de sus miembros. 2. La estructura de las cámaras. 3. Los principios de funcionamiento de las Cortes. 4. Los grupos parlamentarios. 6.2.1. Estatuto de sus miembros. A. Los derechos de los parlamentarios pueden concretarse así. En cuanto a las Cortes Generales representan al pueblo español, sus miembros no están ligados por mandato imperativo. Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato gozan de inmunidad, por lo que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. No pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las cámaras.
tienen fuero especial ante la Sala de Primero Penal del Tribunal Supremo. Los diputados y senadores tienen además todos los derechos que les reconoce la Constitución y que les pueden ser reconocidos por los reglamentos. Entre ellos, citemos: derecho de voto, derecho a plantear preguntas e interpelaciones al Gobierno, derecho a formar parte de comisiones y grupos parlamentarios, derecho a asignación, etc. B. Son deberes de los parlamentarios que se deducen de la Constitución, el deber de asistencia y el deber de aceptar la autoridad del presidente. C. En cuanto a las incompatibilidades, los parlamentarios no pueden ser miembros simultáneamente de las dos cámaras ni del Congreso y una asamblea de una comunidad autónoma, pero sí pueden serlo del Senado y de una de estas asambleas. Es incompatible con las funciones de parlamentario la condición de componentes del Tribunal Constitucional, altos cargos de la Administración del Estado, a excepción de los miembros del Gobierno. Defensor del pueblo, magistrados, jueces y fiscales en activo, militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, miembros de las juntas electorales. 6.2.2 Estructura de las cámaras. La estructura de cada cámara se constituye sobre una triple base: la mesa, el presidente y la Diputación Permanente. La mesa es el órgano de gobierno ordinario. Consta del presidente, los vicepresidentes y los secretarios, y está asistida de un personal encargado específicamente de tal cometido. El presidente y los demás miembros de la mesa son elegidos por la Cámara. El presidente ejerce, en su nombre, todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de la respectiva sede. La Diputación Permanente está compuesta de un mínimo de 21 miembros, que representan a los grupos parlamentarios, en proporción de su importancia numérica. Las diputaciones permanentes están presididas por el presidente de la Cámara respectiva y sus funciones son: ejercer la facultad de petición de sesión extraordinaria de la Cámara correspondiente, asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116 de la Constitución, sometimiento a debate y votación de totalidad de los decretos, leyes, competencias del Congreso en relación con los estados de alarma, excepción y sitio. En caso de que aquellas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. 6.2.3 Principios de funcionamiento de las Cortes. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto de personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su forma se someten a una votación final sobre la totalidad que requiere la mayoría absoluta. Las cámaras funcionan en periodos de sesiones con vacaciones parlamentarias, pero con un principio de continuidad, Diputación Permanente. Hay periodos ordinarios de sesiones de septiembre a diciembre y de febrero a junio, y sesiones extraordinarias sobre un orden del día determinado. Las sesiones extraordinarias pueden celebrarse a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las cámaras funcionan en pleno y por comisiones.
El Pleno es la reunión de todos sus miembros. Las comisiones son órganos especializados por materias que preparan el trabajo de la Cámara. Para garantizar la representatividad del Parlamento, al comenzar cada sesión, se exige un número mínimo de diputados o senadores, que se entiende como quórum, que es la mitad más uno de todos los miembros del Congreso o del Senado. Según el artículo 79.2 de la Constitución, los acuerdos para ser válidos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Las sesiones conjuntas de las cámaras son presididas por el presidente del Congreso. Las cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 de la Corona atribuye expresamente a las Cortes Generales, proveer a la sucesión en la Corona en el supuesto de extinción de todas las líneas llamadas en derecho, prohibir un determinado matrimonio a las personas con derecho a sucesión al trono, reconocer la inhabilitación al rey para el ejercicio de su autoridad, nombrar regente en el supuesto de que no haya ninguna persona a quien corresponda la regencia, nombrar tutor del rey menor si no lo ha nombrado en su testamento el rey difunto, proclamación del rey, declarar la guerra y hacer la paz. 6.2.4. Los grupos parlamentarios. Otro elemento de la organización de las cámaras son los grupos parlamentarios. Estos grupos, en principio, son el conjunto de los diputados o senadores de un mismo partido o, parafraseando, un precepto de la misma Constitución. La representación parlamentaria de los grupos políticos. Pero pueden no ser homogéneos políticamente, grupos mixtos, en cuanto se exige un mínimo de miembros para constituir un grupo. Conviene decir a este respecto: Congreso de los Diputados. Los diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en grupo parlamentario. Podrán también constituirse en grupo parlamentario los diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieran obtenido un número de escaños no inferior a 5 y al menos el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura, o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación. Senado. Cada grupo parlamentario estará compuesto al menos de 10 senadores. Los grupos son un elemento fundamental para la ordenación de las deliberaciones de las cámaras. 6.3. Atribuciones de las Cortes Generales. 6.3.1. Función legislativa. Las Cortes ejercen la potestad legislativa, es decir, la tarea de tramitar, elaborar y aprobar las leyes. De las tres funciones esenciales del Estado, legislativa, ejecutiva y judicial, la legislativa corresponde básicamente al órgano que representa la soberanía nacional por excelencia, el Parlamento. De acuerdo con el programa, el procedimiento de elaboración de las leyes se estudia en el epígrafe 5 de este tema. 6.3.2. Función de control de la acción del Gobierno. A. Los instrumentos de control. Los instrumentos típicos que recoge nuestra Constitución para desarrollar tal función son los siguientes. A. Solicitud de información al Gobierno. B. Preguntas al Gobierno. C. Interpelaciones.
Las diferencias entre preguntas e interpelaciones pueden concretarse así. 1. Las interpelaciones suelen implicar un debate de orientación política. Debate no limitado al interpelante y al interpelado, sino de carácter general. 2. La interpelación puede dar lugar a una moción. Tal posibilidad no existe en el caso de la pregunta. D. Comisiones de investigación. Pueden ser nombradas para cualquier asunto de interés público por el Congreso de los Diputados, por el Senado o por ambas cámaras conjuntamente. Interesa resaltar que, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, las conclusiones de las comisiones de investigación no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio cuando proceda de las acciones oportunas. E. El voto de confianza. La razón de ser del voto de confianza es la necesidad que puede sentir el Gobierno en determinadas circunstancias de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de miembros del Congreso de Diputados a efectos de la adopción de medidas políticas o decisiones administrativas especialmente trascendentales. El régimen jurídico del voto de confianza es el siguiente. Iniciativa. De acuerdo con el artículo 112 de la Constitución, corresponde al presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Contenido de la moción. La moción puede versar indistintamente sobre un programa o sobre una declaración de política general. Votación. Para su aprobación se exige mayoría simple de los diputados. El voto de confianza no se puede plantear ante el Senado. Efectos. Mientras que la aprobación supone la continuidad y el reforzamiento de la posición del Gobierno, la no aprobación de la moción comporta la caída del Gobierno. F. La moción de censura. La moción de censura consiste en que un número determinado de diputados piden que el Congreso decida por votación si el Gobierno debe de continuar o no. El régimen de la moción de censura es el siguiente. Iniciativa. Corresponde exclusivamente a los miembros del Congreso, lo cual excluye la posibilidad de que el Senado exija responsabilidad política al Gobierno e implica que éste no necesita la confianza de la Cámara Alta para gobernar. La moción debe ser firmada por al menos la 10ª parte de los diputados. Si la moción no prospera, los proponentes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. No hay que confundir a este respecto periodo de sesiones con periodo de legislatura. Plazo de enfriamiento. La votación no puede efectuarse hasta pasados 5 días de la presentación, con el fin de evitar la obtención de aprobaciones por sorpresa y posibilitar la reacción del Gobierno. Contenido de la moción. Debe incluir, de un lado, un texto en el que se exprese que el Gobierno ha dejado de contar con la confianza de la Cámara y de otro, y ese es el rasgo constructivo, ha de incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. La moción exige así no solo un acuerdo mayoritario de derribar al Gobierno, sino un acuerdo mayoritario sobre un hombre, un equipo y un programa alternativos. La intencionalidad de esta exigencia es clara: buscar la estabilidad de los gabinetes. Debate y votación. Para la adopción por el Congreso de la moción se exige mayoría absoluta.
Efectos. La aprobación de una moción de censura supone, en primer lugar, la caída del gobierno, pero supone, en segundo lugar, la investidura automática del candidato alternativo. B. La contrapartida a los instrumentos de control anteriores. Como contrapartida a los mecanismos que el Congreso tiene en sus manos para provocar la dimisión del gobierno, la Constitución reconoce a este último la facultad de disolver el Congreso, el Senado o las dos cámaras a la vez. La disolución es la anticipación del término del mandato parlamentario, lo que conlleva una convocatoria anticipada de elecciones. La Constitución prevé dos tipos de disolución. Automática. La denominada cláusula de salvaguardia del artículo 99 de la Constitución comporta la disolución de ambas cámaras, en el caso de que el Congreso no haya otorgado la investidura a ningún candidato a presidente del Gobierno en el término de 2 meses. Por otra parte, cuando se acepte por las cámaras una propuesta de revisión total de la Constitución o parcial que afecte a los preceptos que definen la Constitución en sentido propio, las Cortes se disuelven automáticamente para que unas nuevas elegidas decidan sobre el cambio constitucional propuesto. Discrecional. El régimen jurídico de este tipo de disolución es el siguiente. A. Iniciativa. Corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno. B. Tramitación. La decisión del presidente debe ser sometida a la deliberación del Consejo de Ministros, no requiriéndose, sin embargo, la aprobación de éste. Cumplido este requisito, la decisión se comunica al rey, el cual debe necesariamente proceder a la disolución solicitada en los términos de la petición. C. Contenido. La disolución supone el fin del mandato de la Cámara o cámaras disueltas. D. Efectos. La disolución comporta la celebración de nuevas elecciones. La fecha de las nuevas elecciones debe figurar en el mismo decreto de disolución, debiendo ser convocadas para una fecha comprendida entre los 30 y los 60 días posteriores a la publicación del decreto de disolución. Por último, digamos, no procede la disolución de las cámaras en el supuesto de que se halle en trámite una moción de censura, en el término de 1 año a contar desde la anterior disolución. No se tiene en cuenta a estos efectos la disolución automática de las Cortes por la no investidura en plazo de un presidente del Gobierno. No procede la disolución del Congreso durante la vigencia de los estados excepcionales de alarma, sitio y excepción. 6.3.3. Otras funciones de las Cortes financieras y políticas. Entre las financieras podemos citar la planificación mediante ley de la actividad económica general, la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interregional, el examen, enmienda y aprobación de los presupuestos generales, función tradicional esta última de todos los parlamentos a lo largo de la historia. Entre las funciones políticas destacaríamos la autorización al Gobierno para celebrar tratados internacionales de especial importancia y la autorización al Rey para declarar la guerra y concertar la paz. 6.4. Visión particular del Congreso de Diputados. 6.4.1. Característica peculiar. El Congreso es el órgano de mayor protagonismo político. Esto ocurre, como ya se ha dicho, por radicar en él la sede donde se dilucida el tema de la confianza en que se apoya el Gobierno y además por ser el órgano prioritario en el proceso de elaboración de las leyes. Salvo en casos muy excepcionales, el papel del Congreso en la elaboración de la ley es decisorio.
Y ello no solo porque al Congreso corresponde una prioridad en el conocimiento y discusión de la ley, sino porque el Senado solo tiene un derecho de enmienda, que puede ser superado por el Congreso por mayoría simple, o un derecho de veto que puede ser superado por el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso o por la mayoría simple, pasado el breve plazo de 2 meses. Artículo 90.2. 6.4.2. Composición y sistema electoral. El número de diputados se sitúa en la Constitución entre 300 y 400. El número concreto en las elecciones habidas ha sido de 350. Este es igualmente el número que se fija en el artículo 162.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de régimen electoral general. Los puntos básicos de la elección de diputados son los siguientes. La circunscripción electoral es la provincia. La Constitución deja a la regulación por ley la distribución del número total de diputados. Si bien indica que se debe asignar una representación mínima inicial en cada circunscripción, distribuyéndose los demás escaños en proporción a la población y estando Ceuta y Melilla representadas cada una de ellas por un diputado. La ley que efectúa tal distribución es la Ley Orgánica citada 5/1985. Según esta ley, artículo 162, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. Los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias conforme al siguiente procedimiento. Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 248 la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten en números enteros de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias, cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. B. Son electores y elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos. C. Las elecciones tienen lugar entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato parlamentario. El Congreso electo debe ser convocado en los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. D. El Congreso es elegido por 4 años y el mandato de los diputados termina, pues, al concluir este plazo. Pero el Congreso puede tener una vida más corta en los casos previstos constitucionalmente en que se produzca una disolución anticipada de la Cámara. 6.4.3. Funciones específicas del Congreso. Además de las funciones generales atribuidas al Congreso como parte que es de las Cortes, corresponde específicamente y exclusivamente al Congreso aprobar o rechazar el candidato propuesto por el Rey para presidente del Gobierno. Artículo 99. Votar la confianza o adoptar una moción de censura contra el Gobierno. Artículos 112 y 114. Convalidar o derogar los decretos, leyes que el Gobierno haya adoptado como disposiciones legislativas provisionales en los casos autorizados por la Constitución. Casos de extraordinaria y urgente necesidad. Artículo 86. Autorizar al Gobierno para la prórroga del estado de alarma y para la declaración del estado de excepción. Artículo 116. Declarar el estado de sitio. Artículo 116.
plantear la iniciativa para acusar al presidente del gobierno y a los demás miembros del gobierno por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado. Artículo 102.2. En las funciones que acabamos de señalar no interviene en absoluto el Senado. Ahora bien, podemos indicar otras funciones del Congreso que se corresponden con otras paralelas del Senado y que son las siguientes. Participar en la elaboración del estatuto de las distintas comunidades autónomas y en la aprobación del mismo. Artículos 146 y 151. Interponer recurso de inconstitucionalidad. Artículo 162. Proponer y, en su caso, aprobar la reforma constitucional en los términos estipulados en la Constitución. Artículo 167. Participar en los nombramientos. Miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, para los que la Constitución le faculta. Artículos 122 y 159. 6.5. Visión particular del Senado. 6.5.1. Característica peculiar. El artículo 69.1 de la Constitución, entiendo que quiere decir artículo, dice que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Ahora bien, el Senado no es una cámara directamente representativa de las comunidades autónomas que integran el Estado, y ello porque es fundamentalmente la provincia, y no la comunidad autónoma, la circunscripción electoral a partir de la cual se configura el Senado. En la práctica, el Senado se ha quedado en una segunda cámara de reflexión y de deliberación, y no en una cámara de representantes directos de las comunidades autónomas. 6.5.2. Composición. Se compone, en primer lugar, de 4 senadores elegidos por 4 años por cada una de las provincias en sufragio universal. Libre, directo y secreto. Ahora bien, hay que decir que en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Menorca, Ibiza, Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Por otra parte, las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. A estos senadores hay que sumar un senador por cada comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación de este tipo de senadores corresponde a la Asamblea Legislativa de cada comunidad autónoma o, en su defecto, a su órgano colegiado superior, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. Artículo 69.5. 6.5.3. Funciones específicas del Senado. Como funciones en las que Senado posee una cierta prioridad y peculiaridad con respecto al Congreso, debemos destacar las siguientes, todas ellas relacionadas con las comunidades autónomas, con lo que la Constitución quería dar fe del propósito de que el Senado llegase a ser una Cámara de Representación Territorial. Aprobar por mayoría absoluta con competencia exclusiva, de la que no participa el Congreso, las medidas propuestas por el Gobierno para obligar a las comunidades autónomas a cumplir sus obligaciones o para reprimir actuaciones que atenten gravemente al interés de España. Artículo 155. Aprobar, por excepción al procedimiento legislativo ordinario, con prioridad al Congreso, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas. Artículos 145 de la Constitución y 138 del Reglamento del Senado, y los proyectos de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, artículos 158 de la Constitución y 140 del Reglamento del Senado.